Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro webinar de Aritamente. Ya estamos aquí listos para comenzar nuestro webinar de hoy, efectividad en las reuniones de trabajo y cómo esto se puede conectar hacia el bienestar laboral, ¿no? Entonces, para ello, pues hemos invitado a la maestra Karen Escobedo, quien va a ser nuestra ponente el día de hoy, invitada para esta actividad. Y precisamente, pues, la maestra Escobedo, ella tiene dos carreras, ¿no? Tiene la licenciatura en Administración y Gestión y la licenciatura en Derecho, y aparte de esto, pues tiene la maestría en Derecho Penal por la UNAM. Entonces, a lo largo de toda su trayectoria, pues ha tenido pues una larga trayectoria a nivel docente y también directamente en algunas instituciones financieras, ¿no? Y el día de hoy está lista para presentarnos estas herramientas para desarrollar nuestras reuniones de una manera efectiva y identificar cómo esto se puede conectar con el bienestar. Ese va a estar un tema interesante porque, bueno, una cosa es que nuestro tiempo sea efectivo en las reuniones, que vayamos rápido, que digamos los puntos y que no perdamos el tiempo, pero ¿cómo conectamos eso, la eficiencia de una reunión, con el bienestar laboral? Y para ello, la maestra Karen Escobedo Luna está aquí lista para comenzar. Bienvenida, maestra. Pues buenas tardes, nuevamente su servidora soy la licenciada Karen Janet Escobedo Luna y voy a presentar el tema de efectividad en las reuniones de trabajo como un recurso de bienestar laboral, para lo cual, bueno, como una breve introducción, sí es muy importante considerar la parte de la efectividad en las reuniones de trabajo, ¿no? Pero más importante es identificar el bienestar de los trabajadores dentro de nuestros centros de trabajo y dentro de este espacio. Ahora bien, en esta presentación lo que se pretende lograr es que, si bien es cierto, nosotros contratamos a los empleados a través de un contrato formal o quizás un contrato informal, bueno, pues cabe destacar que es muy importante, valga la redundancia, darle a conocer cuáles son sus condiciones laborales de manera específica. Luego, entonces, si nosotros queremos realizar una reunión de trabajo, pues debemos de alguna manera establecer cuáles van a ser los puntos de manera clara, específica y óptima, para lo cual nosotros, bueno, pues preparamos esta presentación atendiendo a una de las normatividades básicas, que es la NOM 035 por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social desde el 2018, y bueno, alineada también al Instituto Mexicano de Seguro Social, a este programa que se creó el año pasado, ¿no? En relación a los entornos laborables seguros y saludables. En ese sentido, pues voy a comenzar. La idea es que nosotros como empleadores y bueno, los empleados que de alguna manera recibimos alguna indicación, bueno, pues hagamos conciencia, ¿no? De que debemos de crear centros de trabajo sanos y saludables que de alguna manera puedan reducir los riesgos psicosociales que voy a puntualizar más adelante. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar con esto que haya tanta, de alguna manera, inasistencia al trabajo, tantas incapacidades, ¿no? Para que en algún punto se pueda reducir la parte del estrés, la parte de la generación de la ansiedad. Pues bien, comienzo entonces con un análisis, ¿no? Más que una reflexión, es un análisis. ¿Qué entendemos por efectividad? Cuando hablamos nosotros de efectividad, entonces hablamos de eficacia, ser eficaz o ser eficiente, ¿no? Si bien es cierto, podemos tener colaboradores que son eficientes, pero no eficaces. En una organización es importante que nosotros seamos eficaces y que seamos eficientes. En ese sentido, es importante saber cuál es la distinción entre ambos.
Bueno, entonces continúo. Es importante considerar en qué consiste el bienestar laboral, ¿no? ¿Para qué es importante el bienestar laboral? Bien, si nosotros creamos un bienestar laboral dentro de nuestra organización, pues de alguna manera la productividad va a aumentar, ¿sale? En nuestros empleados. Y en ese sentido, nuestros empleados se van a sentir cómodos dentro de un ambiente sano, dentro de un ambiente saludable. La comunicación va a ser clara, efectiva, las cargas de trabajo. Luego entonces vamos a poder nosotros generar un ambiente adecuado, para lo cual, bueno, pues es necesario atender a ciertas normatividades, como las que mencioné previamente, que es la norma 035, la norma de seguridad e higiene y una norma mexicana de prevenciones. Ahora bien, en ese sentido, avanzo y, bueno, pues cito al autor Hidalberto Chavenato, quien define la eficacia como una medida normativa para lograr resultados. Cuando las organizaciones son eficaces, entonces estamos hablando nosotros que hay un cumplimiento de objetivos, que hay un cumplimiento de resultados. Cuando hay eficiencia, nosotros, o bueno, los empleados lo que hacemos es utilizar los recursos, o bien es cierto, los medios para lograr un fin determinado. No para cumplir objetivos, sino para resolver problemas. Ahora bien, por ello luego entonces, continuando citando al mismo autor, hago dos diferencias aquí entre eficiencia y eficacia. Cuando hablamos de la eficiencia en un colaborador, bueno, hacemos énfasis, lo vuelvo a repetir, en los medios. Cuando hablamos de eficacia, hacemos énfasis en los resultados. En ese sentido, no es lo mismo hacer las cosas correctamente a hacer las cosas correctas. Cuando hacemos las cosas correctas, nosotros queremos lograr objetivos, que se alineen esos objetivos y esa obtención de resultados, ¿sale? Que se alineen a los planes estratégicos, tácticos y operativos de la organización, ¿sí? No solo a resolver el problema de manera inmediata y en ese momento. Sí podríamos estar salvaguardando recursos y haciendo uso de recursos, pero ahí nada más estaríamos cumpliendo una tarea, estaríamos cumpliendo una obligación y no vamos por la parte principal, que es el énfasis en los resultados, como sería en la eficacia. Bien, avanzo un poquito. Y aquí les planteo para que nos quede más claro el tema de la efectividad y ya empezar a ver dentro del centro de trabajo y para qué es necesario que nosotros seamos eficaces o haya efectividad en nuestras reuniones de trabajo. Les mencionaba yo, cuando se crea una organización, ¿cuál es la relación entre la eficacia y la eficiencia? Pues bueno, principalmente los objetivos, ¿no? Como se los pongo en la imagen del lado derecho, y posterior a los objetivos vienen las estrategias. Y entonces los planes, van a estar los planes estratégicos, que en este sentido van a estar los tomadores de decisiones, luego vienen los planes tácticos y los operacionales. Avanzamos a la parte, después de los planes, a la parte de las políticas. Aquí es donde nosotros como organización o las organizaciones deben buscar la creación de políticas ajustadas a la norma 035, por ejemplo, para disminuir los riesgos psicosociales que se puedan generar en los empleados. En ese sentido, si nosotros creamos una política de prevención, si nosotros creamos este tipo de prevenciones, pues vamos a tener empleados con un grado de satisfacción más alto que el que tenemos actualmente. Luego entonces, si se dan cuenta, hablamos aquí de la eficacia, es el para qué la eficacia, ¿no? Entonces, ¿para qué queremos efectividad en las reuniones de trabajo? Para obtención de resultados. ¿Para qué queremos nosotros que nuestros trabajadores estén cómodos, estén dentro de un ambiente saludable? Bueno, pues si bien es cierto y recordamos un poquito lo que vivimos en pandemia en 2020 y 2021, bueno, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social hace referencia a que aumentaron las enfermedades, aumentaron las incapacidades y hay dos enfermedades que llamaban mucho la atención y que son la diabetes y es la hipertensión.
Entonces, aquí la eficacia se resta, hay muchas personas que no se presentan a trabajar y de alguna manera, bueno, pues tenemos nosotros que prever ese tipo de situaciones para que se puedan disminuir los riesgos. Más adelante voy a ponerles cuáles son algunos de los riesgos psicosociales para tratar también de disminuir, que en muchos puntos es el estrés laboral, la ansiedad. Y bien, ahora bien, continúo con el objetivo de una reunión de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de una reunión de trabajo? Nada más reunirnos, o realmente necesitamos una reunión de trabajo para establecer un plan, necesitamos una reunión de trabajo formal. Es importante darle a conocer a nuestros colaboradores, en este caso a los colaboradores, cuál es el sentido de la reunión. ¿Para qué se va a realizar una reunión? ¿Sí? La idea es seguir un procedimiento administrativo básico que podría ser planear la reunión, organizarla, dirigirla, monitorear y controlar. Sí es importante que una vez que se establecieron los acuerdos y que hubo un seguimiento, pues bueno, se obtengan o se pidan resultados sobre ese sentido de la reunión o hacia dónde fue encaminada. Un documento que se debería establecer o que se debe establecer por escrito para que la comunicación entre los colaboradores sea clara y efectiva. Entonces, de esta manera tendríamos nosotros una comunicación asertiva, lo que les acababa de mencionar previamente. Podemos, dentro de los objetivos de nuestra reunión, para que haya un bienestar laboral y entonces el empleado o el colaborador tenga las ideas claras, va a conocer cuál es su carga de trabajo, qué es lo que debe de hacer claramente y si a lo mejor no lo anotó, si a lo mejor no tiene claro lo que es, bueno, pues entonces ya a través de una circular yo le di a conocer qué es lo que tiene que hacer, cómo es que lo debe de hacer, siempre y cuando respetando en todo momento pues su jornada de trabajo, que no exceda su jornada de trabajo, ¿sale? Y que si tiene una jornada de trabajo nocturna, por ejemplo, de 7 horas, bueno, que no le pidamos que se quede más tiempo y evitemos en ese sentido que no tenga un descanso óptimo, porque entonces ahí vamos a tener el punto de un factor de riesgo psicosocial. Vamos a generar en el empleado estrés, vamos a generar en el empleado algún tipo de molestia, de desánimo, ¿no? De cansancio. Entonces, una de las partes importantes que se maneja o que promueve el IMSS a través de ELSA, pues es la activación física, es que los empleados se sientan pues atendidos, ¿no? Es tratar a los colaboradores no como recurso humano, sino como personas. No se trata de administrar a las personas, ¿no? Sino que cada persona tiene una personalidad diferente, una forma de pensar diferente, de alguna manera sus aportaciones pueden ser distintas y en ese sentido, bueno, pues está bien escuchar a los colaboradores y acercarse a los colaboradores para de alguna manera disminuir esos riesgos del factor social. Bien, aquí hago una interrogante para conocer dentro de las organizaciones qué medios utilizamos para que exista un entorno sano y saludable en el centro de trabajo. El espacio donde hacemos nosotros las reuniones es amplio, las sillas son cómodas, hay ventilación, hay iluminación. Si bien es cierto, y ahorita que mencionen la parte de la normatividad aplicable, sí valdría la pena considerar dentro de las obligaciones del patrón que, bueno, debe de haber la cantidad de sillas suficientes, ¿no? Para que todos se puedan sentar, un espacio determinado, y bueno, nuevamente lo repito, establecer cuáles son las actividades y las funciones que va a desarrollar nuestro empleado. En ese sentido, bueno, pues estaremos dentro de un ambiente laboral adecuado. Aquí les presento algunos antecedentes de ELSA. Les vuelvo a repetir, ELSA es un programa que se creó el año pasado
que más o menos es un entorno laboral seguro y saludable. Y bueno, desde la pandemia vemos aquí, les cito, el 8.6 millones de personas de más de 20 años viven con diabetes mellitus. El 15.2 millones de personas de más de 20 años viven con hipertensión arterial. Y bueno, de aquí surgen otros factores tales como el sobrepeso y la depresión, la ansiedad, ¿no? Si bien es cierto, nos convertimos en sedentarios, ¿no? Y esto ha disminuido la productividad en nuestros empleados y nuestros colaboradores. Por ello, la necesidad de que en el año pasado se creara ELSA, este entorno laboral seguro y saludable, para que de alguna manera le demos un grado de pertenencia al empleado dentro de la organización. ¿Cómo? Bueno, pues preocupándonos por su salud, haciendo algún tipo de prevención para que deje de faltar, para que se reduzcan las incapacidades en algún momento dado. Ahora bien, continúo con la parte de la normatividad aplicable. Si bien es cierto, bueno, pues pongo en primer lugar a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Recordamos en nuestro artículo número 1 que refiere al reconocimiento de derechos que tenemos todas las personas en nuestro espacio, en nuestra localidad y bueno, pues en la República Mexicana, así como en los tratados internacionales que son aplicables y firmados por México. Ahora bien, en el artículo número 4, muy importante, es un reconocimiento al derecho y al acceso a la salud que tenemos todos. Y bueno, pues no lo podemos, o no lo pueden entregar o otorgar nuestros patrones cuando nos dan el acceso a el servicio de salud. Ahora bien, dentro de la misma Constitución, en el artículo número 5, vemos que las personas pueden ejercer la profesión que mejor se les acomode, y ahí en este apartado viene la parte de otorgarle un contrato por un tiempo determinado o indeterminado, establecer una jornada de trabajo que atienda las necesidades a cambio de un servicio o una prestación que vamos a dar o que nos va a dar el empleado. Luego entonces avanzamos al artículo número 73 que se cita en el artículo número 4 que mencioné previamente, y no habla sino otra cosa de las facultades que tiene el Congreso para tomar decisiones en relación a los artículos previamente mencionados. Y cierro, bueno, pues con el artículo 123 que habla el inciso A, inciso B, el inciso A que se refiere a la parte de los jornaleros y trabajadores. Y bueno, este artículo 123, de él emana la Ley Federal del Trabajo. Si recordamos un poquito, en el artículo 123, inciso A, pues se nos da a conocer en sus 31 fracciones cuáles son los derechos que tengo como empleado. ¿Sale? Tan es así como uno de ellos podría ser el trabajo digno que viene en la Ley Federal de Trabajo. Todas las personas tenemos derecho a un trabajo digno, a que se respeten nuestros derechos, a que no se nos discrimine, a que se nos trate con respeto, sin violencia laboral, ¿no? Entonces, dentro de centros de trabajo sanos y seguros, que es lo que se busca con este programa. Luego de la pandemia, o bueno, que aún continuamos en ella, nos hemos dado cuenta que sí podemos protegernos, que sí podemos mantener espacios sanos y saludables, ¿sale? Entonces, el objetivo es continuar protegiéndonos para poder reducir y darle esa garantía a las personas de su acceso a la salud. ¿Cómo? Pues en conjunto, ¿no? El gobierno, las empresas y pues también los empleados que tienen ahí una participación directa. Luego entonces avanzo a la Ley Federal del Trabajo. Como les mencionaba, la parte del trabajo digno. Sí es importante identificar aquí cuál es la relación de trabajo que tenemos. Y bueno, una de las partes para generar el bienestar social dentro de la organización y para establecer dentro de las reuniones de trabajo, que es el tema que estamos tratando el día de hoy,
es importante delimitar claramente cuáles van a ser las funciones del empleado. En ese sentido, nosotros podemos revisar el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo y específicamente ahí debe decir, o nosotros en el contrato debemos poner expresamente cuáles son los servicios y las funciones que va a realizar nuestro empleado. Si va a realizar alguna actividad conexa, si va a realizar alguna actividad complementaria, bueno, pues que ésta sea remunerada. Que de alguna manera, si nosotros vamos a establecer algún tipo de jornada, pues que la jornada esté dentro de los espacios o dentro de los ámbitos legales, ya sea 48 horas, ya sea una jornada de 42 horas o una jornada de 45 horas respectivamente. Pero sí debemos de dejar y hacer énfasis en esa parte de las condiciones laborales para que luego entonces sí podamos reconocerle a nuestro empleado que tiene un trabajo digno, que está, pues en ese sentido, pues en un ambiente sano y saludable dentro de nuestra organización. En la norma oficial mexicana, luego entonces, hace referencia a la parte de los riesgos psicológicos y psicosociales, que es lo que se pretende evitar y es en lo que se pretende que hagamos conciencia. Bien, en la norma oficial mexicana, como factores de riesgo psicosocial, se divide en dos. La primera, bueno, pues la primera parte que fue creada pues aquí para que identificáramos, analizáramos y se hiciera una prevención de los factores de riesgo psicosocial que tanto mencionar. Y la segunda parte, que es en la cual se está trabajando actualmente, es la parte de los entornos organizacionales favorables en el centro de trabajo. O sea, crear entornos sanos y crear entornos saludables. En ese sentido, cuando hablamos del primer punto de establecer los elementos para poder identificar, bueno, pues nos corresponde a los patrones, mejor dicho, corresponde a los patrones difundir una política. Si recordamos un poquito, previamente les platicaba yo que se tienen que establecer los objetivos, que se tienen que establecer las estrategias y una parte viene la parte de las políticas. Entonces, luego entonces dentro de las políticas debemos dentro de la organización difundir una política de prevención para riesgos psicosociales. Entonces, si nosotros prevenimos factores de riesgo psicosocial, prevenimos la parte de la violencia laboral, vamos a promover y a fomentar un entorno sano y saludable. Vamos a tener de alguna manera eficiencia dentro de nuestras reuniones de trabajo. Quizás consideren que me estoy saliendo un poquito del entorno, pero si nuestros trabajadores se encuentran dentro de un ambiente sano y saludable, donde hay una prevención de los factores de riesgo, el empleado se va a sentir motivado, el empleado se va a sentir parte de la organización. Va a haber un grado de pertenencia, que es lo que se busca, lograr. Va a haber un grado de pertenencia en el empleado, donde va a buscar la mayor productividad de la empresa. Ese es nuestro objetivo. Si nosotros le dejamos claro al empleado dentro de una reunión qué es lo que debe de hacer, cuáles son los parámetros que debe de seguir, cuál es su límite para la toma de decisiones, o si puede o no tomar decisiones al respecto, luego entonces vamos a crear un ambiente adecuado y sano. Bien, algunos de los factores de riesgo psicosocial, estos datos los tomé de la norma oficial mexicana, norma 035, bueno, algunos de ellos que se pueden generar porque probablemente a lo mejor dentro de una reunión de trabajo hubo ambigüedad cuando nosotros damos a conocer algún punto o damos alguna indicación, cuando probablemente nosotros le pidamos algo al empleado que esté más allá de sus capacidades, cuando hay algún tipo de violencia laboral, y ahorita me voy a permitir por puntualizar cuáles son las diferencias. Una cosa es pues el hostigamiento, ¿no? Cuando la simple palabra de mencionar el hostigamiento, pues es la molestia como tal, pero no es lo mismo cuando hablamos pues del hostigamiento laboral, que en ese sentido se toma que hay un grado de jerarquía
¿sí? Que respalda y que ese grado de jerarquía, bueno, pues genera algún tipo de molestia hacia los rangos inferiores. No es lo mismo cuando hablamos en este sentido de acoso. Aquí, por ejemplo, tenemos el acoso psicológico. La norma 035 deja de lado el acoso sexual tal como un delito, ¿no? Bien, entonces, dentro de los factores de riesgo psicosocial que se pretenden reducir, se encuentran los trastornos de ansiedad, el sueño, los actos de violencia laboral, que lo voy a señalar más adelante, las cargas de trabajo, como les he venido comentando, pues deben de ser ad hoc a la jornada de trabajo dentro de ese horario. No debe haber una interferencia entre el trabajo y la familia. Bueno, pues el liderazgo negativo también es un punto. Platicando con alguna persona me decía, es que tienes que suavizar esa parte del liderazgo negativo, no digas liderazgo negativo. Pero la realidad es que, bueno, pues cuando hay un liderazgo negativo es porque no hay una comunicación clara, no hay una comunicación efectiva y puede ser que haya una mala relación entre el que es el líder y los colaboradores o viceversa. Puede haber relaciones negativas entre los mismos colaboradores. Y bueno, la idea es que con ELSA, con las evaluaciones y el registro que las organizaciones pueden realizar, se reduzcan esos factores de riesgo psicosocial. Bien, mencionábamos uno de los factores importantes que me gustaría destacar es esta parte de la violencia laboral, hostigamiento, acoso o malos tratos en contra del trabajador. Sí dañan su integridad, sí dañan la salud, sí, y eso es lo que se pretende. Sí es importante que cuidemos la salud mental de nuestros colaboradores. En ese sentido, se pueden generar actividades físicas o actividades de convivencia. Luego, entonces, mencionaba también la parte del acoso o del acoso psicológico. Esto también merma en la estabilidad psicológica de la personalidad y la dignidad del trabajador, que más o menos es el respeto a sus derechos y a tener el acceso a un trabajo digno. ¿Cómo se puede realizar o qué es lo que debemos de prevenir? Desacreditar al empleado o al trabajador, insultarlo, humillarlo, devaluarlo, marginarlo, marcar algún tipo de indiferencia o realizar comparaciones destructivas o inclusive el rechazo. Puntualizo estos puntos, los tomé de la norma 035 de la Secretaría de Trabajo y Prevención Social del 2018. Entonces, estos son algunos de los puntos que dentro de un espacio o dentro de nuestro centro de trabajo, cuando estamos teniendo alguna reunión, deberíamos de evitar. ¿Sí? La realidad es que debemos de tratar, lo repito nuevamente, a las personas como seres humanos, no como un recurso humano. Porque de alguna manera, con el trato que nosotros y el respeto que le damos a nuestros colaboradores, ellos se van a sentir parte de nuestra organización y van a ser mayormente productivos. Bien, previamente les había comentado la parte del hostigamiento. Bueno, pues el hostigamiento es el ejercicio del poder en una relación de subordinación de la víctima frente al agresor en el ámbito laboral. Puede ser a través de conductas verbales, físicas o puede ser ambas. Considero que muchas personas o muchos nos hemos sentido hostigados, ¿no? Y luego entonces, ¿qué es lo que busca el programa de ELSA, ¿no? El programa de ELSA busca que de alguna manera se puedan disminuir, lo vuelvo a repetir, este tipo de sentir hacia las personas, ¿no? Que la persona pueda trabajar en sí misma para que de alguna manera no se sienta mal porque lo que le puedan expresar. Y si se está sintiendo hostigada, bueno, pues saber a dónde acudir, dónde lo puedo denunciar, ¿no? Que no sienta de alguna manera que va a haber algún tipo de represalia hacia él. Entonces, de esta forma, si a lo mejor se tiene la suficiente confianza entre los colaboradores, bueno, pues en un espacio de la reunión de trabajo para que ésta sea efectiva y se cumplan los resultados que se pretenden lograr, pues se tenga la confianza
de expresar lo que se desea decir, que bueno, no es en todos los casos, ¿no? Otro aspecto de riesgo psicosocial que se pretende reducir es la parte de los insultos. Los insultos, las humillaciones, las ridiculizaciones. Si bien es cierto, y nosotros revisamos la Ley Federal de Trabajo, en su artículo 47 tenemos las causas de rescisión laboral, sí es importante tomar en consideración el tipo de trato que le damos a nuestros colaboradores, ¿no? Toda vez que, pues, en su defecto se acreditan algún maltrato, algún tipo de hostigamiento o acoso, pues bueno, nos haremos acreedores a tener que pagar las indemnizaciones constitucionales pertinentes. Bien. Luego, ahora comento la parte de los centros de trabajos. ¿Qué es lo que busca la norma 035 o dónde pretende que se reduzcan los aspectos que mencionaba previamente? Cuando hablamos del centro de trabajo, de acuerdo a la norma oficial mexicana, establece el lugar, los lugares, todo el edificio, las instalaciones, a donde enviemos a nuestros colaboradores a trabajar, ya sea la oficina, si a lo mejor lo mando a que desarrolle algún tipo de comercialización, transporte. Entonces, la relación que existe entre el trabajador y el patrón dentro de todos los espacios a los cuales vaya a ser dirigido. Por ello, repito nuevamente, sí es importante establecer dentro de nuestro contrato, en las condiciones laborales, cuáles van a ser los lugares en los cuales se va a desarrollar o va a prestar el servicio a nuestro empleado. A lo mejor va a ser dentro de la República, fuera de la República, en un edificio, en diferentes edificios y demás. ¿Para qué? Bueno, pues para evitar luego entonces la carga de trabajo, para evitar que nuestro trabajador no tenga el descanso suficiente, que eso generaría de alguna manera molestia, carga de trabajo, que el salario sea lo suficientemente remunerador ad hoc a las actividades que realiza. Lo mismo en la jornada de trabajo, que la jornada de trabajo pues no sea inhumana o que sea mayor a las 48 horas establecidas, a las 42 o 45 horas respectivamente, dependiendo el tipo de jornada. Bien, cuando hablamos del entorno organizacional favorable y atendemos a la disminución de los riesgos psicosociales, en este sentido le damos un grado de pertenencia a los trabajadores de la empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque la comunicación que se da hacia los empleados en las reuniones fue efectiva. Le decimos y le comunicamos claramente cuáles son las tareas a realizar. Vamos a crear proactividad en los empleados. Va a aumentar la productividad. Va a aumentar el hecho de que los empleados se enfermen por estrés, por ansiedad, por cansancio, ¿no? Por el tipo de sedentarismo. Sí es importante, por ejemplo, dar espacios a nuestros empleados o dar espacios a los empleados para que puedan levantarse, caminar, hacer un tipo de actividad. ¿Para qué? Bueno, dentro de la lista de ELSA, sí ha aumentado el grado de enfermarse de la muñeca, del tobillo, de la espalda, ¿no? Porque a lo mejor no tenemos las sillas adecuadas para el descanso, para estar bien sentados y demás. Entonces, bueno, esa es una de las obligaciones que deberíamos establecer dentro de nuestras políticas de riesgo de prevención de factores psicosociales. Eso es lo que busca el programa de ELSA para crear entornos laborables sanos y seguros. En ese sentido, nuestras reuniones pues tendrían una participación proactiva, lo vuelvo a repetir, por parte de nuestros colaboradores. La comunicación entre trabajadores y patrones sería asertiva, clara, ¿no? La distribución de la carga de trabajo pues sería entre todos y bueno, pues entraría la parte de la evaluación y el reconocimiento del desempeño. Les hablaba yo, no sé si recuerdan previamente, de la parte del liderazgo negativo. Sí es importante también que haya un reconocimiento del patrón hacia sus colaboradores, ¿no? Que haya una retroalimentación de su trabajo.
no a través de malos tratos, ¿no? Pero sí que se le dé a conocer al colaborador qué es lo que está haciendo. Esto le da sentido de pertenencia a nuestros trabajadores y bueno, pues aumentará la productividad en relación a las tareas que sean encomendadas dentro de una reunión de trabajo. Ahora bien, avanzo con la parte de las listas de comprobación en entornos laborales seguros y saludables, que es mejor conocido como ELSA. Tiene esta lista de 10 puntos. Sin embargo, ahorita se están atendiendo 5 nada más, y es lo que les mencionaba. Con el registro de las organizaciones a ELSA, bueno, pues se previenen los accidentes de trabajo en mano y tobillo, que son los que han estado aumentando. Se previenen también los trastornos en la espalda, porque no estamos bien sentados, porque estamos durante 8 horas sentados. Se vigila la salud en el trabajo. Hay campañas en relación a la diabetes, hay campañas en relación a la hipertensión, ¿sale? Otra parte importante, que es el número 4, se previenen los factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que no es otra cosa, sino que es el cómo se siente el colaborador o en qué momento deja el colaborador de ser proactivo. Entonces, sí es importante, como en el número 5, promover la salud y el bienestar en los centros de trabajo. Crear entornos saludables, sanos, donde el colaborador se sienta seguro. En la medida que el colaborador se sienta seguro y que vea que la organización está preocupado por su salud, menos ganas va a tener de faltar, seguramente. No, menos ganas va a tener de incapacitarse. Es más, las incapacidades se van a reducir. Eso es lo que de alguna manera ELSA, si revisamos la página, eso es a la conclusión en la que llega. Una reducción en incapacidades, una reducción en la prima, ¿sí? Que va a generar pues, mayores recursos para las organizaciones y que va a impactar en nuestra economía. Y de alguna manera los empleados pues van a continuar asistiendo normalmente a sus actividades. Aquí les presento uno de los puntos que hace referencia a la lista de comprobación 4. Si ustedes se dan cuenta, dentro del programa de ELSA tiene evaluaciones en las cuales como organización se pueden apoyar para considerar qué podemos disminuir, qué riesgos o factores psicosociales se pueden disminuir para que exista un bienestar dentro de la organización. Bueno, luego entonces entre ellos vemos la parte de prevenir los factores de riesgo psicosocial, que ya les mencioné previamente, prevenir la parte de la violencia laboral, el acoso psicológico, no acoso sexual, acoso psicológico, el hostigamiento también y los malos tratos. Promover un entorno de organización favorable también lo menciona aquí, y bueno, que exista, que no haya interferencia de descanso de trabajo y el término de la jornada. Entonces, ya se fueron mis trabajadores, pero no quedó claro lo que le comuniqué en la reunión, y entonces, pues bueno, le marco, le hablo, aunque ya esté en su casa, aunque sea fin de semana. La idea es que no haya ese tipo de interferencias, ¿sí? Con una comunicación clara, con una comunicación asertiva, pues ese tipo de actos deberían de reducirse para poder tomar acción. Otro punto importante es el tiempo que se va a destinar al trabajo. Por ello, insisto en la parte de las condiciones de trabajo. Cuando nosotros somos claros en cuánto tiempo se va a destinar al trabajo efectivo, bueno, pues ahí ya no vamos a interferir en la parte del tiempo que el colaborador tiene con sus familias. Ahí él va a poder tomar decisiones. Deberíamos de darle una capacitación en caso de que no sea claro, ¿no?, las actividades que va a desarrollar. Y bien, evaluar también la parte de las relaciones que existen entre los compañeros y los colaboradores y revisar las condiciones de higiene para poder prevenir las enfermedades. Las que están marcadas con X no aplican. Entonces, si se dan cuenta, depende del número de trabajadores. Si bien es cierto, la norma oficial mexicana, NOM 035, va a validar las evaluaciones con base en la cantidad de empleados que tenga cada organización. Por eso la parte del esfuerzo mental, que si observan en la lámina previa, se marca como que no aplica, ¿sí?
Si el centro de trabajo cuenta con más de 50 trabajadores, contempla aspectos y ya no los menciona, pero no lo marca con X. Todo este tipo de cuestionarios, inclusive estrategias, una vez que la organización está dada de alta y se registra en ELSA, que es los entornos laborables seguros, sanos y seguros, pueden tener acceso a esta información. Inclusive los colaboradores pueden tener acceso a la página de CLIMS en el IMSS, que es del IMSS, y ahí también tenemos de alguna manera talleres o cursos para que nosotros podamos identificar cuáles son los centros de trabajo sanos y saludables, cómo podemos llegar a tener un centro de trabajo sano y saludable, disminuyendo los riesgos psicosociales entre nuestros trabajadores y bueno, obteniendo una comunicación clara y efectiva en el desarrollo de actividades, en la carga de trabajos, para poder hacer conciencia y aumentar la productividad de nuestros colaboradores dentro de nuestro espacio laboral. Y bien, otro punto importante a considerar es la parte de la violencia laboral. Aquí sí es importante otorgar a nuestros trabajadores el impulso del apoyo social. Vale la pena que nosotros identifiquemos si realmente dentro de nuestra organización se afianzan este tipo de actividades, ya sea el trabajo en equipo, de formar actividades culturales, si realizamos actividades físicas, de deporte, si contamos con algún tipo de mecanismo donde ellos puedan acudir, tengan la confianza de denunciar si son hostigados, si sufren de acoso psicológico, si tienen malos tratos. Y bueno, en ese sentido son los cuestionarios en relación a la parte laboral. Y bueno, ya para concluir, sí es importante que nosotros pues hagamos conciencia del tipo de carga de trabajo que le damos a nuestros colaboradores, de la manera en la que queremos nosotros comunicar las ideas, los planes y las estrategias dentro de una reunión de trabajo, qué tipo de reunión de trabajo vamos a realizar para que éstas sean efectivas, ¿sí? Y sobre todo, ya para cerrar, en todo momento debemos de establecer cuáles son los objetivos, cuáles son las estrategias, establecerlo y darlo a conocer por escrito en caso de que no haya sido claro, no haya quedado claro. Y por supuesto, no cargar a las personas que pues no puedan realizar algún tipo de actividad para reducir los riesgos psicosociales. Pues muchísimas gracias por su atención. Quedo atento a las preguntas. Voy a abrir el chat. Excelente, pues muchísimas gracias a la maestra Karen Escobedo Luna. Gracias por habernos presentado este tema. Si usted tiene una pregunta con relación a lo presentado, pues este es el momento ideal para hacerlo. También les acabamos de enviar por medio del chat de la reunión un enlace en el cual la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud les va a hacer llegar una constancia por haber asistido a esta actividad, ¿no? Entonces, maestra Karen, pues le damos las gracias por habernos apoyado con esta actividad. Y le invitamos a los participantes, si tienen alguna pregunta, pues recuerden que el mecanismo de contacto es a través del box de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, ¿no? Entonces, si no hay preguntas por acá, pues en nombre de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy, maestra, por habernos presentado este tema tan interesante, precisamente cómo combinar lo que es el bienestar laboral, cómo combinar los detalles de la aplicación de la norma 35 a algo que a veces vemos tan rutinario, tan simple como son las reuniones de trabajo, ¿no? Entonces, agradecemos precisamente esa perspectiva que nos dio de cómo
podemos estar afectando el bienestar del colaborador, incluso al no planear una reunión de la manera adecuada. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a todos Gracias los a usted. participantes que nos han acompañado Gracias y a nos todos. vemos el próximo mes en otra de las conferencias de la Red Mexicana de Universidades Promotoras de la Salud. En nombre de Aritac, les deseamos una fantástica tarde. Nos vemos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias.